Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Cami Toribio y soy la gerente de operaciones de Latinoamérica en Evolution. Hoy escucharemos a Luis Flores Cisneros, el director académico en el Departamento de Ingeniería Empresarial de la Universidad Continental. Luis ha sido socio nuestro desde 2014. Antes de pasar a Luis, me gustaría repasar algunas reglas generales para que el evento de hoy avance sin problemas. Para hacer preguntas, la mejor manera de hacerlo es escribir preguntas en la preguntas y respuestas ventana abajo. Nuestra intención hoy es responder tantas preguntas como sea posible al final de la presentación. Si desea simplemente compartir una opinión o un comentario, use la ventana de chat. Tenga en cuenta que el evento de hoy se está grabando, por lo que si necesita salir temprano o si tiene alguna dificultad técnica local, todos los que se hayan registrado para el seminario de web recibirán la grabación. Antes de pasarle a Luis, solo quiero mostrarles brevemente dos diapositivas para brindarles más contexto sobre quiénes somos como empresa. Evolution inició en 2001 en la Universidad de Tecnología en Sydney, Australia. Ahora contamos con 7 oficinas a nivel mundial y esto nos permite brindar a nuestros clientes soporte las 24 horas los 7 días de la semana. Nos va muy bien en las revisiones independientes y llegamos a 100 países, 3,000 empresas, pero lo que es más importante es que apoyamos más de 100 marcos y notaciones. Todos los grandes nombres están ahí: TOGAF, Archimate, BPMN y más. Esta es una representación visual de la solución Abacus y de cómo está configurada. Hay dos lados de la herramienta. Nos oirá mencionar Abacus Studio y Abacus Enterprise, y estos son los dos lados de la herramienta, pero se vende como una solución. Y con eso le paso el micrófono a Luis para la parte divertida. Hola Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. En realidad para mí es un gusto poder compartir con ustedes la presentación y un poco acerca de lo que nosotros dentro de la Universidad Continental y con el apoyo de Abacus hemos venido desarrollando estos últimos años, ¿no? Justamente ya tenemos una alianza de varios años en el mercado y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco algunos de los aspectos que se tienen en cuenta dentro de las organizaciones para el desarrollo empresarial. En ese caso también cómo Abacus ha sido uno de los factores muy importantes y cómo puede aportar al desarrollo del mismo. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a iniciar. Primero hablaremos un poco acerca de las necesidades que en estos momentos tienen las organizaciones, ¿no? Dentro del desarrollo, dentro del quehacer empresarial. Definitivamente, uno de los principales aspectos que se requiere es tener una descripción sistémica, ¿no? De toda la organización en sí. Si bien es cierto, existen posibilidades de poder identificar procesos, estrategia, operaciones, tecnología, pero hasta la fecha creo que tenemos siempre la dificultad de no poderlo verlo de una forma sistémica, ¿no? Dentro de una organización y ver más que nada cómo ésta opera y cómo entrega valor dentro de los productos y servicios que ofrece la organización. En ese sentido, también es muy importante tener un esquema formal, institucional, que sea parte justamente de la política, ¿no? Interna y que nos permita ver cada uno de sus componentes y las relaciones o interrelaciones que existen. Creo que es muy importante establecer el impacto, por ejemplo, que pueda tener algún tipo de estructura, no solamente a nivel de los procesos, sino también a nivel de la tecnología, los servicios y también las estrategias, ¿no? Esto un poco como principios guías
que van a gobernar el diseño y la evolución de la estrategia. Siempre las principales dificultades que se escuchan más que nada en empresas emergentes es la necesidad de poder aterrizar o desplegar la estrategia. Si bien es cierto, tenemos metas claras, objetivos precisos, a veces se hace muy difícil, ¿no?, que estos puedan llegar a las instancias inferiores y más que nada puedan operativizarse, ¿no?, de la mejor manera. En ese sentido, lo que ofrecemos con Evolution y Abacus es justamente la evolución y proyección a futuro. Y aquí la arquitectura empresarial creo que es uno de los aspectos claves para toda organización. Se hace necesario tener esta estructura a nivel de capas, a nivel de dominios y a nivel de áreas y oficinas que permitan justamente desarrollar cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa. Pero no solamente ver el momento actual, sino también establecer una proyección a futuro. Creo que una de las cosas más fabulosas que nosotros, los que ya estamos involucrados mucho tiempo en temas de arquitectura, es el hecho de proyectar el futuro, es decir, cómo nos vamos a ver o cómo quisiéramos vernos, ¿no?, de aquí a algunos años. Es importante determinar esa proyección porque gracias a ella vamos a determinar también aspectos, ¿no?, como el impacto, los costos y toda la implementación que ésta requiera. Evidentemente, aquí se necesitan siempre algunos elementos. Los elementos que normalmente o tradicionalmente ya son bastante conocidos en el mercado o en el mundo de la arquitectura empresarial es, por ejemplo, una metodología, ¿no?, como TOGAF o Archimate, pero creo que también el soporte de una plataforma es el componente clave, ya que muchas de estas referencias o marcos que tenemos nos dan una idea, nos dan una orientación clara de lo que se quiere hacer, pero a veces lo más difícil es verlo en producción, es decir, verlo cómo funciona, saber qué provecho le podemos sacar y de alguna manera utilizarlo, ¿no?, de manera efectiva en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa o dentro de las organizaciones. Es por eso de que siempre, cada vez que nosotros tengamos alguna iniciativa de implementación, tengamos en presente que hay, vamos a decir, un triángulo muy importante que debemos tener en cuenta, en este caso la referencia de la metodología, un lenguaje de negocio y la plataforma. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento normal, regular que se sigue para poder desarrollar la arquitectura o el esfuerzo, ¿no?, de implementación de arquitectura empresarial? Evidentemente, basamos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en una organización en la cual está compuesta, ¿no?, por diferentes elementos, tanto físicos, humanos, recursos tecnológicos, documentación, planes y evidentemente los procesos. Todos ellos se tienen que establecer en un modelo, un metamodelo de referencia que identifique a nuestra organización y que permita, evidentemente, establecer esa visión integral, esa visión holística que todos necesitamos. A partir de ello, lo que vamos a trabajar también es la posibilidad de plasmar no solamente esto en una información gráfica, sino trasladarlo a una información real de evolución, que en este caso sería un repositorio, una fuente de información que en muchos casos no se puede utilizar en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como almacenamiento para otros tipos de recursos, sino más bien tiene que ser un enfoque especializado, una plataforma real que nos permita desarrollar a partir de ello diferentes puntos de vista, diferentes consultas para expertos y todos aquellos que están involucrados dentro de la toma de decisiones. Evidentemente, aquí los proyectos y las decisiones estratégicas tienen un margen de error mínimo, ya que estamos hablando de la posibilidad de desarrollar justamente todo el despliegue con un alto nivel de éxito. Evidentemente, este procedimiento es el que se recomienda y que debemos nosotros desarrollar en cualquier proceso de implementación para la arquitectura empresarial. Entonces, ¿a qué le llevamos nosotros la famosa gestión integral? Obviamente, a poder identificar cada uno de los elementos de la estrategia. ¿Correcto? Estamos hablando aquí de la visión, la misión, las metas, los objetivos que están involucrados, que tienen que ser claramente establecidos, y a partir de ello también cuáles son los productos,
los servicios y los procesos de negocio, ¿correcto? Porque gracias a ello justamente se van a lograr la consecución de cada uno de ellos. Evidentemente, apoyados de una aplicación de software, herramientas de información, datos y, por supuesto, la infraestructura tecnológica. A partir de ello, tenemos también que hacer una referencia de todas las personas y las organizaciones, unidades organizativas que se encuentran pues involucradas. También es importante determinar qué proyectos o qué iniciativas. Pero bueno, ¿cuál es el mejor beneficio de todo esto? Creo que la interrelación, la posibilidad de que cada una de estas instancias se vean alineadas y se vean comprometidas a lo que la organización en estos momentos está buscando. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la meta y en qué medida cada una de estas instancias aportan, ¿no?, al desarrollo de esa propuesta? Evidentemente, esto puede ser un enfoque, ¿no?, top-down tal vez, pero también podríamos invertir la estrategia. Por otro lado, deberíamos tener una justificación real de cada uno de los elementos que se encuentran involucrados dentro de la organización, ya sea en las capas de infraestructura o tal vez en las capas de aplicación, datos o inclusive la de negocios. Evidentemente, esto nos va a permitir que cuando nosotros desarrollemos, ¿no?, alguna iniciativa o algún proyecto, vamos a tener un claro alcance de cuál es el impacto y también cuál es el esfuerzo dentro de su implementación o dentro del desarrollo. Evidentemente es lo que me parece toda organización busca y es uno de los principales problemas para poder enfrentar esta situación de desafíos que en estos momentos el mundo nos pone como prueba. Estamos en un entorno bastante competitivo, estamos buscando la agilidad y creo que la información en una visión integral es uno de los factores claves que pueden determinar el éxito o fracaso en muchas de nuestras organizaciones. Dicho esto, también es importante hablar de otro tema muy estratégico y me parece clave dentro de las organizaciones, que viene a ser el nivel de madurez. Normalmente nosotros, y justamente el nombre de la charla tiene que ver con ello, ¿no?, cómo podemos aportar dentro de toda la etapa, dentro de todo el proceso de vida de la organización. Creo que ahí lo más importante es determinar cuál es el nivel de madurez que tiene una organización. Y cuando hablamos de nivel de madurez, evidentemente nos referimos, ¿no?, a cómo está su estrategia, cómo se está ejecutando la proyección de cada uno de los temas de alto nivel que tiene la empresa. Si es que están bien determinados, si es que tienen ese despliegue, tienen ese aporte, ese apoyo de cada uno de los elementos que involucran la organización. Por otro lado, también me parece clave establecer el concepto de capacidades. Cuando hablamos de capacidades nos referimos a las posibilidades, al conocimiento que tiene una organización para poder involucrarse en alguna meta o un objetivo. Depende mucho de estas capacidades el hecho de que se puedan conseguir muchos de los objetivos organizacionales y más aún estar preparado a todos los desafíos que actualmente se desarrollan. Por poner un ejemplo, ¿no?, hablamos mucho de la famosa transformación digital y creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es si la organización o nuestra organización está preparada para la transformación o qué capacidades necesitamos adquirir o cuál es la brecha que debemos cubrir para poder llegar a esa famosa transformación digital. Evidentemente, también es tema de tener en cuenta la excelencia en los procesos de negocio. Procesos de negocio que definitivamente soportan el concepto de calidad, la definición del producto o servicio que brindamos y, por supuesto, la posibilidad de mejora continua que todas las organizaciones en estos momentos buscan. ¿Qué no decir también de la capacidad tecnológica, ¿no?, el hecho mismo de la infraestructura, ya sea física o ahora en la nube, que puede soportar la estrategia y todo el desarrollo de nuestra organización? Finalmente, otro de los aspectos que determina el nivel de madurez es el tema de los indicadores. Es decir, tenemos que tener un control claro y real de cada una de las acciones, cada uno de los procesos, cada una de las iniciativas o en cada uno de los productos en los cuales se encuentra involucrado la gestión. Definitivamente aquí es claro que existen estadios, existen diferentes momentos en los cuales una organización puede estar.
Podemos hablar, por ejemplo, de un momento inicial o una etapa inicial, en donde hablamos de procesos en los cuales tal vez no están muy bien definidos, no hay un control y toda la acción o la gestión es reactiva, ¿no? Pasando a un segundo momento en lo cual sí ya hay una caracterización, formalización de estos procesos y definitivamente se pasa a una tercera etapa en donde ya nuestra organización es proactiva, caracterizada, definida y formalizada, ¿no? Por todos los stakeholders. En una cuarta etapa, podríamos nosotros llegar ya a un proceso medido y controlado para finalizar con lo que nosotros buscamos y le llamamos la mejora continua. Una mejora continua en la cual todos nuestros procesos van a estar siempre optimizados, van a estar siempre controlados y van a determinar justamente el desarrollo de las capacidades y también de los productos y servicios en nuestra organización. Ahora, vamos a ver un poco algunos de los elementos que también pueden determinar, como veíamos, el nivel de madurez. Uno de los modelos que también se utiliza bastante para establecer ese criterio viene a ser el famoso conocido como Business Motivation Model, ¿no? El que corresponde justamente a poder identificar los principales elementos de la gestión de estrategia. A veces no es necesario tener un conocimiento muy elevado para poder desarrollar un diagnóstico, por ejemplo, del nivel de arquitectura empresarial, si utilizamos algunos modelos o unas referencias como este. Si nosotros quisiéramos tener claro qué es lo que hace en el modelo o en el nivel de gestión nuestra empresa, bastaría poder establecer una evaluación de estos elementos que nos ofrece este esquema, en los cuales, por un lado, tenemos el fin relacionado con la visión de la empresa y asociado con su meta y objetivo. Y por otro lado, tenemos la misión, en donde vamos a encontrar las estrategias, las tácticas apoyadas, ¿no? Con directivas, reglas de negocio y también las políticas que ofrece. Evidentemente, acá también es necesario tomar en cuenta, por un lado, qué influencias tenemos dentro de la empresa, ya sean externas, ya sean internas. Y por supuesto, aquellos indicadores, ¿no? Que nos van a permitir establecer cuáles son nuestros escenarios, ya sean positivos o negativos, dentro de nuestras operaciones. Y eso asociado, por supuesto, a un impacto potencial. Evidentemente, no es necesario que tal vez tengamos un eh, desarrollo o una integración total de cada uno de sus elementos, pero trabajar con este modelo podría ayudarnos definitivamente a obtener un nivel de madurez dentro de la gestión estratégica para cada una de nuestras organizaciones. Otro de los elementos que también nosotros bastante sugerimos y recomendamos es el hecho de determinar, ¿no? Capacidades organizacionales. Hablábamos de capacidades organizacionales como aquellas posibilidades en las cuales nosotros podemos identificar algunas habilidades en las que la organización puede respaldar su trabajo, en la que la organización puede alcanzar las metas y los objetivos. Definitivamente dependerá pues el rubro o la vertical de negocio en la cual la organización esté desarrollando sus actividades para poder determinar tal vez las capacidades más correctas. Evidentemente, aquí es muy importante cuando nosotros estamos en un proceso de crecimiento o en un proceso de evolución, identificar algunos modelos de referencia que nos van a permitir tal vez acortar la brecha y resumir el conocimiento o la experiencia que deberíamos tener para poder realizar esta implementación o esta migración. No olvidemos de que estas capacidades tienen que considerarse como habilidades, ¿no? Dentro de la organización y que estas se tienen que aprovechar y utilizar al máximo. Lo más importante y lo que busca todo ello es que se finalice, ¿no? Con una propuesta de valor. Entonces, si hablamos de una entidad financiera, habrán capacidades dentro del mundo financiero. Si hablamos de una organización de retail, una organización de salud, una organización académica, educativa, cada una de estas vamos a poder identificar en ella diferentes capacidades. Y algo que siempre yo subrayo cuando se habla de arquitectura, la gran ventaja es de que existen, ¿no? Capacidades o verticales de negocio o modelos de referencia establecidos a nivel mundial.
Por supuesto, no dejemos de lado también el tema de los procesos, procesos que nos van a permitir determinar aquellos que son estratégicos, cuáles son aquellos de soporte, aquellos procesos de medición y los asistenciales, siempre con el enfoque de los clientes. Con todo ello, lo que vamos a conseguir es justamente tener esto, ¿no? Una estructura arquitectónica en la cual desde el nivel de estrategia, pasando por los procesos, los servicios y los productos de negocio, podamos identificar cuál es el requerimiento tecnológico o cuál es la infraestructura más adecuada. Evidentemente, la pregunta o la gran pregunta ahora viene a ser cómo yo traslado toda esta estructura, cómo yo doy soporte a toda esta información y cómo yo puedo gestionarla de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un poco ahora algo de la herramienta Abacus, con la que nosotros desarrollamos nuestras actividades y que se van a determinar en dos momentos, ¿no? Un estadio inicial en la que vamos a ver una idea básica de organización con algunos elementos que hemos identificado en esta primera etapa y luego pasaremos a un modelo ya mucho más amplio en el cual el nivel de madurez se va a evidenciar, ¿no? Justamente con todos los indicadores y con toda la infraestructura con la que cuenta. Muy bien, entonces un momento voy a cambiar pantalla acá. Bien. Listo. Aquí ya nos encontramos, ¿no? Frente a lo que es Abacus. Y una de las cosas, antes de iniciar un poco la exploración de la plataforma, es el hecho de poder tener una visión amigable, ¿no? Particularmente he tenido la oportunidad de poder interactuar con algunas otras herramientas y una de las cosas que más valoro en este caso es la posibilidad de tener en una sola estructura, en una referencia jerárquica, toda la información a nivel de los elementos claves. Entonces, hablábamos mucho de qué es lo que le interesa a la organización tener, registrar, gestionar y, por supuesto, modelar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí Abacus y lo primero que debemos definir es el punto de referencia o el insumo más importante para manejar la información vienen a ser los catálogos. Aquí están los catálogos y en cada uno de ellos los diferentes niveles en los cuales nuestra organización se encuentra dividida o se encuentra establecida. Por ejemplo, vemos acá negocios, vemos aplicación, vemos tecnología y estrategia. Vamos a encontrar, por ejemplo, por un lado, todas las capacidades que nuestra organización tenga o identifique, ¿no? Esto nos va a permitir, por un lado, establecer tal vez su nivel de importancia, la relevancia que éste tiene dentro de la organización, las fechas, ¿no? En las cuales se pueden lograr o se pueden llegar a un nivel de estadio ya, vamos a decir, real y concreto para que se pueda aprovechar. Y por otro lado, también métricas a nivel de costos. En este sentido, por ejemplo, podríamos tener cuánto nos costaría nosotros implementar una capacidad de gestión digital, cuánto nos costaría desarrollar la capacidad de transformación tecnológica, o cuánto involucra, o cuánto tiempo, cuánto esfuerzo requiere cada una de estas instancias. ¿De acuerdo? Evidentemente, este proceso, este inventario, identifica un esfuerzo muy importante y un conocimiento también de cada una de estas disciplinas. Por otro lado, habíamos hablado también de los procesos, ¿no? En este caso tenemos un conjunto de procesos que identifican tal vez los macro, en los cuales para esta situación, esta es una empresa de finanzas que estamos simulando, en la que podemos encontrar, ¿no? Procesos como captaciones, colocaciones, desarrollo de productos y gestión de canales. Y por supuesto, los servicios. ¿Cómo aportan estos procesos? ¿Cómo aportan cada una de esas actividades a los servicios que brindamos? Que vienen a ser puntualmente tres, ¿no? Captación de ahorros, captación de servicios y créditos. Y los subprocesos que también podrían ser identificados. A raíz de esto, tenemos las aplicaciones, toda la tecnología o toda la infraestructura que da soporte a esta entidad financiera. Por ahí podemos tener algunos CRMs, tal vez algunas aplicaciones in-house, soluciones de terceros, pero que en este caso nos interesaría relacionar y determinar como elemento asociado a la estrategia para una posible
y futura implementación o migración tal vez o evolución que pueda tener. Y por último, toda la información de la infraestructura física, ¿no? Muy bien. Entonces, esto nos lleva a poder tener nuestros diagramas en los cuales aparentemente tenemos información en plano, pero que cada una de ellas equivale a un conjunto de objetos que tienen pues información, propiedades y recursos que se pueden gestionar y que se pueden manejar de acuerdo ya a la capacidad y el expertise, ¿no?, del arquitecto o del grupo de arquitectos empresariales que se van a definir dentro de la organización. Por ejemplo, acá tenemos una vista de capacidades, hablábamos de las capacidades como aquellas, ¿no?, posibilidades o aquellos habilitadores que nos van a permitir llegar a las metas. Entonces, aquí podríamos hablar un poco de capacidades y subcapacidades también, ¿correcto? Definitivamente, esto es una de las grandes apuestas que nosotros podemos hacer por una gestión basada ya en arquitectura empresarial. Y finalmente, uno de los elementos que más resalta es la visualización integral, es decir, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque, ¿no?, en la cual nuestra organización financiera, con cada uno de los productos que ven ustedes en la parte superior y los procesos representados como una flecha, establece, ¿no?, la operación apoyado con toda esta infraestructura tecnológica. Lo que ven ustedes aparentemente es un gráfico, ¿correcto?, un modelo, pero lo que debemos entender es de que Abacus, por detrás de ello, nos da un respaldo de información, de métricas, conocimiento, que luego se pueden expandir y que evidentemente nos van a permitir tomar decisiones, llegar a algún tipo de meta y objetivo cuando se realicen algunos despliegues. Evidentemente, el esfuerzo de poder desarrollar y mantener una arquitectura está en función a la información que se tenga. Es como si nosotros dijéramos, ¿no?, ¿qué decisiones se pueden tomar? ¿Qué tan importantes son estos criterios? Evidentemente depende de la naturaleza de los datos y de todo lo que nosotros hemos registrado por cada uno de estos elementos. Todos estos componentes están asociados justamente dentro de nuestra arquitectura y podrían ser fácilmente mostrados, ¿no?, a nivel de tablas, cuadros, matrices, diagramas, que vienen a ser un poco la estructura básica de la herramienta. Entonces, esta sería una de las versiones básicas para un nivel de negocio que se encuentra tal vez en los procesos establecidos, formalizados, pero con una proyección todavía de crecimiento. También podemos tener otro modelo, como vemos acá, en la cual visualizamos, ¿no? Visualizamos ya una organización mucho más robusta, que tal vez ha tenido, ¿no?, una etapa de crecimiento, una evolución mucho más, vamos a decir, grande dentro de la organización. Entonces, aquí, de igual manera, voy a cerrar esto, ¿no? Déjenme adecuar la pantalla, por favor. Listo. Entonces, en la cual nosotros podemos definir justamente cuáles son aquellos niveles en los cuales la organización se encuentra. Por ejemplo, podríamos iniciar en una etapa básica, en un nivel 0 o 1, en la cual existen, ¿no?, elementos, vamos a decir, de inicio o de base para la organización, para el funcionamiento del mismo. Aquí vemos algunos procesos, algunas aplicaciones para una organización que está en evolución y que está en desarrollo. Evidentemente que aquí la idea no es tanto gestionar algunos elementos ya subordinados, sino tener una visión integral, ¿correcto? Muy bien, estaríamos hablando tal vez de una empresa en la cual está iniciando operaciones, pero necesita, ¿no?, tener un control total, tener una visión integral de cada uno de esos elementos. Porque lo que sucede siempre cuando nosotros iniciamos negocios es, lo hacemos con todo el esfuerzo, con todo tal vez el ímpetu, pero tal vez también ahí vienen los problemas con respecto al control y la evolución, si es que estamos en el camino adecuado
o de lo contrario tenemos que tomar algunas decisiones. Otro de los aspectos también que podríamos tener en cuenta ya es un modelo más integrado en el cual estas capacidades, ¿no?, se identifiquen con una nitidez mucho mayor. Ya podríamos hablar también de algunos servicios, de algunas aplicaciones mucho más complejas y de una infraestructura, ¿no?, que nos permita, tanto a nivel de información y a nivel de infraestructura o de soporte tecnológico, dar apoyo a las organizaciones. En ese sentido, pasamos a un nivel ya 3, vamos a poner esto, en el que creo que se entendería mejor justamente toda la visión y toda la información que requiere la arquitectura empresarial. Vemos acá, en la parte superior, una propuesta, ¿no?, de estrategia. Y si ustedes la analizan o recuerdan un poco lo que estábamos comentando hace unos minutos, no viene a ser otra cosa que el Business Motivation Model, en donde tenemos justamente los elementos directrices de la empresa. La visión, la misión, los cursos, las estrategias de acción y, por supuesto, algunas de las metas y objetivos que se requieren. También, ya en una organización madura, en la cual hay ciertos principios establecidos, se pueden identificar a los proyectos. Los proyectos, que en este caso son estratégicos y que pertenecen a la cartera, para poder determinar, ¿no?, cuál es el impacto. Aquí tenemos un proyecto que está asociado directamente al objetivo estratégico y que tiene directamente relevancia con algunos procesos, algunas capacidades, y justamente nos brinda la posibilidad de incorporar estos recursos para el beneficio del mismo. Existen muchas organizaciones que a veces yo identifico, en la cual tienen mucho inconveniente, ¿no?, en determinar la diferencia entre proyecto y proceso. Y creo que es una de las grandes errores, unas malas prácticas que gracias a la arquitectura podríamos nosotros superar. Evidentemente, una cosa es desarrollar un proyecto con una visión, con un alcance, con un tiempo y unos recursos determinados, y por otro lado, hablar de los procesos, ¿no?, que ya comúnmente están establecidos y que permanentemente se tienen que mejorar. Entonces, eso, por ejemplo, aquí se visualiza claramente y se puede determinar la función y el rol que tienen cada uno de ellos dentro de la organización. Ahí también veíamos un poco la equivalencia a nuestro modelo, en el cual se visualizan a las personas, ¿no? O sea, cuáles son los actores, cuáles son los departamentos y cuál viene a ser el aporte justamente de cada uno de ellos con respecto a la operación. De esa manera podríamos identificar tal vez la importancia o relevancia que tiene alguno de los cargos o alguna de las áreas en nuestra empresa. Bien, finalmente vemos aquí un poco más acerca de las aplicaciones. Aplicaciones, software, que cada una de ellas, como ven ustedes, tiene una relación o un impacto muy importante. Gracias a ello, nosotros vamos a determinar justamente la posibilidad de qué sucedería, ¿no?, si en algunos casos estas pudieran tener alguna dificultad o simplemente dejaran de operar. Eso también nos va a permitir a nosotros tomar los recursos y las medidas adecuadas para que el funcionamiento se garantice y podamos apoyar el tema de la productividad y el funcionamiento de la empresa. Y por último, aquí están ya toda la infraestructura tecnológica, ¿correcto?, con la información de los equipos, servidores, redes, comunicaciones y el impacto que esta va a tener con respecto al negocio. Y la información, ¿no?, diferentes fuentes de información, repositorios de información que podríamos nosotros identificar para poder tomar justamente muchas decisiones o básicamente para poder hacer análisis, para poder establecer algún estudio o involucrarlo, ¿no?, en algún tipo de esfuerzo. ¿Correcto? De la misma manera, este modelo que lo podemos encontrar y ya evaluarlo como aquel de madurez muy alta, tiene diferentes vistas, diferentes tipos de visualizaciones para el stakeholder de acuerdo a la función o el rol que éste tenga. Tal vez tenemos una vista para aquellos que tienen que ver solamente con finanzas, para otros tal vez podríamos tener visualizaciones a nivel de procesos, para los arquitectos de soluciones a nivel de las aplicaciones. Entonces, cada uno de ellos van a tener, justamente como ven aquí, toda la información real, actualizada, y que de alguna manera
nos va a permitir poder realizar esa gestión integrada que nosotros mencionábamos hace algunos minutos. Pero esto no es todo. Lo que acabo de mostrar es uno de los frentes de desarrollo de la plataforma. Creo que todos somos conscientes de que tanta información en muchos casos podría tal vez confundir o podría un poco quitarnos el enfoque adecuado. Para eso, nosotros también tenemos, ¿no?, la posibilidad de utilizar ya una versión Enterprise, ¿no? Normalmente la plataforma trabaja con una versión de escritorio en la cual se realiza todo el modelado, todo el desarrollo de la información, el registro de la información, la caracterización de cada uno de los elementos, pero luego ya podemos pasar a una etapa de explotación, en la cual, en función a los intereses, podríamos, por ejemplo, determinar pistas como las que estamos en estos momentos revisando, justamente de este ejercicio, ¿no?, de nuestra organización financiera, en la cual, por un lado, podríamos tener tal vez los procesos, pero ya a niveles de resúmenes, ¿no? Por ejemplo, cuántos procesos se encuentran automatizados, cuántos procesos todavía se encuentran a nivel manual, cuántos de estos procesos tienen un nivel de definición crítica, cuáles son claves, cuáles podrían tener alguna dificultad con respecto al funcionamiento de la empresa, o deberían tener mayor atención, ¿no?, para que evidentemente se garantice el éxito de cada uno de los productos o servicios que se brindan. De la misma manera, los costos que esto involucra. Sabemos de que cuando hablamos de procesos, no solamente es el desarrollo del mismo, sino las personas involucradas, la tecnología que apoya, cuáles son los recursos, cuál es el mantenimiento que involucra. Entonces, todo ello, fácilmente, una vez registrada la información, la podríamos visualizar en los dashboards o en las vistas resúmenes, ¿no?, como la que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a otro enfoque, por ejemplo, vamos a las capacidades. Aquí se encuentran todas las capacidades que nosotros habíamos definido para nuestra empresa financiera y de alguna forma el resumen de cada una de ellas, ¿no? El costo que podría tener todas las capacidades que se establecen para la organización, el nivel, ¿no?, de tal vez recomendación y el nivel de importancia para una implementación o para una incorporación dentro de la organización, tal vez para una proyección o para un futuro proyecto que se requiera, se necesitan algunas capacidades. Por otro lado, también el nivel crítico, de la misma manera. Hay algunas capacidades que podrían tener mayor preponderancia, podrían ser más, vamos a decir, importantes a corto plazo, o requerir pues su implementación en el menor tiempo posible. Por ejemplo, uno de los elementos que ahora se usa bastante como una definición de capacidad clave es el hecho de la agilidad, ¿cierto? Creo que ya todos somos conscientes de que la agilidad tendría que ser una capacidad real para poder establecerla, implementarla y aprovecharla en cualquier organización. También tenemos, ya un poco llegando a esta parte final, la definición de los costos, ¿no? Esto creo que es uno de los dashboards más importantes que podríamos tener. Imagínense tener el costo, ¿no?, tanto de todo lo que involucra el negocio, resúmenes, ¿ya?, de todo lo que involucra la capa de negocio, también la capa de aplicaciones y la capa tecnológica. En este caso, fácilmente podríamos tener la inversión total de la operación, el costo de productividad que tienen cada uno de estos niveles y tal vez definir cuántas horas, ¿no?, cuántos días, cuántos bloques de tiempo se pueden cuantificar para establecer una evaluación financiera del mismo, ¿no? Si es que por ahí lo que siempre se dice, a ver, el hecho de dejar de operar un día, una hora, un minuto, debería ser cuantificado, ¿no? Y creo que gracias a esto, evidentemente esto se puede dar sin ningún detalle. Muy bien. Aquí están también los resúmenes, ¿de acuerdo?, de cuáles serían los principales elementos que se necesitan identificar, el TCO de toda la organización a nivel de capacidades, a nivel de la arquitectura de negocios, también de la gestión, por supuesto de las aplicaciones, de los procesos, subprocesos y también de
todo lo que tiene que ver con servicios como ventas y clientes, ¿correcto? Y bueno, a ver, voy a ingresar a esta pista, que es una de las que siempre me gusta usar y también implementar, porque creo que es una de las que resume justamente el hecho de aprovechar al máximo el tema de la arquitectura y más aún, ¿no? Basado en una plataforma como la de Abacus. Tenemos, por ejemplo, los procesos, ¿correcto? En el cual fácilmente podemos ver la relación, el impacto y la importancia que tienen cada uno de ellos. Pero no solamente a nivel de procesos, sino también a nivel de algunas tecnologías que están involucradas. Por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Ok? Ahí están, ¿no? Los procesos. ¿Ve? ¿Cuáles son aquellos procesos principales? ¿Cuáles son aquellos procesos subordinados? Y tal vez cuál es la tecnología asociada, cuáles son las aplicaciones y cuál es la infraestructura en la cual nosotros podemos establecer ese funcionamiento. De esa manera, esta gráfica fácilmente puede ser un análisis de impacto, ¿no? Para determinar cuán importante viene a ser cuáles son los principales elementos críticos de la organización cuando se realiza alguna migración, cuando se realiza alguna actualización, cuando se realiza alguna implementación. Entonces depende mucho del enfoque y del interés que tienen cada uno de los tomadores de decisiones para poder analizar y evidentemente sacar el mayor provecho posible de cada uno de estos elementos. Bien, bueno, poco para llegar a la parte final, quisiera concluir nuevamente con mi presentación y brindar algunos beneficios, ¿no? Como resumen de lo que acabamos de ver. El hecho de establecer un enfoque de arquitectura, tener los elementos adecuados, la metodología, la plataforma y la herramienta que nos permita visualizar en el menor tiempo posible y de manera efectiva cada una de esas bondades. Entonces, creo que aquí los principales beneficiarios pueden ser aquellos gerentes y estrategas, ¿no? Que necesitan tener una visión integral de la organización, saber cómo esta funciona, saber cuáles son los principales componentes y cuál es la relación que existen entre cada uno de ellos. También por otro lado, las unidades de negocio ya no se van a comportar como islas o comunidades independientes, sino más bien como parte de toda una estructura en la cual existe, si bien es cierto, una dependencia o un alineamiento a una estrategia, pero también dependen de todos los recursos necesarios, tanto humanos, tecnológicos o de infraestructura, que se pueden utilizar. Por otro lado, vamos a tener analistas de procesos mucho más informados, mucho más, vamos a decir, empoderados para tomar decisiones y conocer el impacto y la importancia de cada uno de estos elementos. Por otro lado, cuando hablamos de implementación de proyectos, nuevas iniciativas, vamos a tener administradores mucho más expertos con el alcance, el tiempo y el costo, ¿no? Que involucran estas soluciones, donde el nivel, la visibilidad de la solución no simplemente va a estar plasmada en un documento, sino más bien en una plataforma, en una herramienta, en una simulación, en donde no solamente vamos a ver la solución a futuro, sino cómo esta funcionaría, qué resultados nos brindaría, cómo se puede cuantificar y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio que nos brinda? Y por supuesto, arquitectos de soluciones, integradores, con muchas más posibilidades de poder desarrollar este trabajo. Y la operación, que al final es la que soporta, ¿no? Todos los elementos organizacionales, van a poder ser mejorados, van a poder establecerse en ciclos, tal vez de evaluación, de implementación, de actualización, para poder determinar, en algunos casos, las malas costumbres, ¿no? De esperar a que algo falle para que recién le prestemos la atención y la adecuada posibilidad de recursos que siempre se hace necesario. Muy bien, justo son ya el tiempo adecuado de la presentación. Más bien, muchas gracias por su participación y bueno, dispuesto a poder charlar un poco sobre lo que hemos comentado el día de hoy.
Ay, perdón. A empezar con las preguntas. En tu opinión, Luis, Abacus versus las otras herramientas de arquitectura empresarial, ¿qué diferenciadores tienen? Bueno, creo que las principales diferencias y creo que aspectos de valor que se ha encontrado en la herramienta es de que esta ha generado o se ha generado justamente para responder a las necesidades de la arquitectura empresarial y las funciones que esta cumple dentro de una organización. Normalmente yo he visto otras que han sido pues migraciones o adaptaciones de ya paradigmas o elementos que existían reales dentro de la industria, pero que por su dificultad de poder responder en el menor tiempo posible, se han visto pues influenciadas, ¿no? Por algunos elementos de otras metodologías o otros paradigmas de gestión. Y por otro lado, también, como decía al inicio, ¿no? La facilidad de, como ustedes han visto, pueden identificar y desarrollar la alimentación de toda la información que se necesita para poder extraer y aprovechar al máximo todos los beneficios de la arquitectura empresarial. Gracias, Luis. ¿Y cuáles son los principales beneficios para la organización para justificar la inversión en una herramienta de arquitectura empresarial? Sí, creo que uno de los principales beneficios para la organización, en este caso, es la gestión integral. Es decir, justo estábamos nosotros apoyando a una empresa en la cual los indicadores, ¿no? De rentabilidad, crecimiento iba muy bien, pero lamentablemente dentro de esta existía todo un escenario bastante confuso para poder determinar el nivel de cada uno de estos elementos, la relación que existe justamente con el apoyo de la estrategia y, lo más importante, poder establecer un control y poder desarrollar el gran salto, por ejemplo, a un modelo basado en lo que es transformación digital o en soluciones cloud, que en este caso creo que es uno de los paradigmas en las que todas las organizaciones están con bastante interés trabajando. Entonces, eso creo que es uno de los justificadores más importantes. ¿Qué me puede permitir a mí realizar un cambio de gran impacto, pero con un bajo nivel de riesgo, ¿no? Evidentemente. Creo que sería uno de los elementos claves. Gracias, Luis. ¿Cuál es más favorable para lograr una organización flexible y con aptitud para evolucionar? ¿Automatizar las capacidades de negocio o automatizar los procesos de negocio? Bueno, creo que lo más importante es que exista, ¿no? Un liderazgo dentro de los que dirigen, en este caso, la empresa, con esa visión y con esa intención de desarrollar esa cultura flexible y ágil. Definitivamente se habla mucho en la actualidad de poder implementar estos paradigmas, pero lamentablemente hasta ahora son pocas las organizaciones que han podido hacerlo. Evidentemente, la automatización, desarrollo de capacidades, el manejo y la gestión de los procesos, creo que es un tema muy importante, que al final van a verse plasmados en los resultados y nos van a permitir como organización poder diferenciarnos, ¿no? En los productos o servicios que se brindan.